Noticias sin fronteras. Información global. Verdad absoluta. Tu fuente de noticias mundiales. Una declaración explosiva, una operación secreta y una revelación que, la verdad, podría reescribir las reglas del juego en el continente. Hoy vamos a meternos de lleno en los detalles del primer ataque estadounidense conocido en suelo venezolano, una historia que apenas está saliendo a la luz. Y eso ya no existe. Con esas pocas palabras, el expresidente Donald Trump fue quien encendió la mecha. Lo que parecía una frase más, al aire, resultó ser la punta de un iceberg gigantesco que desató una investigación sobre una operación secreta con unas implicaciones enormes. Y aquí está el núcleo de todo, el dato que lo cambia todo. No hablamos de una operación en aguas internacionales, no. Según múltiples fuentes, esto fue un ataque con drones dentro de las fronteras de Venezuela. Vamos a analizar qué significa esto exactamente. Bien, para entender la magnitud de este ataque, tenemos que desglosarlo, ver su anatomía, quién apretó el gatillo, cuál era el objetivo preciso y, quizá lo más importante, cuáles fueron los resultados reales. Las investigaciones apuntan, y con bastante claridad, a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, como la principal ejecutora. Pero ojo, no actuaron solos. Contaron con apoyo de inteligencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales, una combinación que nos dice que esta misión era de altísima prioridad. El objetivo es, quizá, la parte más enigmática de toda esta historia. Las fuentes se limitan a describirlo como un muelle remoto. No hay nombre, no hay una ubicación precisa, ni un municipio. Es un punto en el mapa que deliberadamente se mantiene en secreto. Ahora, la justificación oficial que viene de Washington es que este no era un muelle cualquiera. Se alega que era un centro logístico clave para el Tren de Aragua, una de las bandas criminales más notorias de Venezuela. Supuestamente, lo usaban para almacenar y despachar narcóticos. Y aquí llegamos a un número que es crucial. 0. Las fuentes de inteligencia insisten en que la operación fue quirúrgica, que fue diseñada para destruir infraestructura, no para causar bajas. Dicen que en el momento del impacto, el lugar estaba vacío. Pero ese 0 hay que ponerlo en perspectiva. Porque si vemos el panorama más amplio, el de la lucha antinarcóticos en la región, las operaciones de Estados Unidos han dejado un saldo muy diferente. Al menos 107 muertes en intercepciones marítimas. El contraste es impactante y nos obliga a ver el cuadro completo. Esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este ataque en este momento? La respuesta parece que no está en un solo evento, sino en un cambio fundamental de estrategia por parte de Washington. A ver, si miramos las fechas, la cronología es muy reveladora. El 17 de diciembre de 2025, la administración estadounidense designa al gobierno venezolano como organización terrorista. Unas semanas antes, a principios de diciembre, se ejecuta el ataque con drones. Esta secuencia sugiere que esa designación legal fue el paso clave que, digamos, abrió la puerta a la acción militar directa. Claro, esta es solo una cara de la moneda. Desde Caracas, la visión es radicalmente opuesta. El gobierno venezolano niega de plano las acusaciones y sostiene que la verdadera motivación de Washington es geopolítica, un intento por derrocar al gobierno para controlar las gigantescas reservas de petróleo del país. Son dos narrativas totalmente enfrentadas que definen esta nueva fase de tensión. Y bueno, antes de analizar las implicaciones de este choque, una breve pausa. Entre temas tan complejos, cuidar de la salud es fundamental. Por eso queremos mencionar a Uticarin, un suplemento dietético natural en cápsulas diseñado para apoyar la salud del tracto urinario y la próstata. Ayuda a aliviar la incomodidad, esa sensación de ardor al orinar, y promueve la vitalidad general con ingredientes herbales. Es recomendado tanto para hombres como para mujeres. Hay más información en el enlace de la descripción. Y si se aprecian estos análisis a fondo, una suscripción al canal Noticias Sin Fronteras es de gran ayuda para que no se pierda ninguna investigación. Ahora sí, retomando el análisis, examinemos las consecuencias geopolíticas y por qué este único ataque se está viendo como un antes y un después en el conflicto entre Washington y Caracas.
Este ataque marca, sin duda, un cambio radical en las reglas del juego. La estrategia de Estados Unidos pasó de la presión diplomática y las sanciones económicas a lo que los expertos llaman combate cinético, que no es otra cosa que el uso directo de la fuerza militar. Se cruzó una línea muy clara de operar en aguas internacionales a ejecutar un ataque dentro de territorio soberano venezolano. La reacción de Venezuela, como era de esperarse, fue inmediata y contundente. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, su embajador, Samuel Moncada, calificó las acciones de Estados Unidos como un crimen de agresión y piratería, argumentando que violan el derecho internacional y la soberanía del país. Y finalmente, algo muy importante. Tan relevante como lo que se ha revelado, es todo lo que sigue oculto. Un análisis honesto tiene que reconocer las enormes preguntas que esta operación deja sin responder. La pregunta más obvia sigue flotando en el aire. ¿Dónde fue exactamente? A pesar de las filtraciones, no tenemos una ubicación concreta. Sin imágenes de satélite geolocalizadas ni una confirmación del lugar, la zona del impacto sigue siendo, literalmente, un misterio. Y la segunda gran pregunta: ¿hay alguna prueba verificable que conecte ese muelle con el tren de Aragua? Toda la justificación de la operación se basa en esa conexión, pero hasta ahora, esa información viene únicamente de fuentes de inteligencia estadounidenses, sin ninguna validación externa e independiente. Y es crucial aclarar algo, para no caer en desinformación que circuló muchísimo en redes. Se intentó conectar este ataque con un incendio en una planta química en el Zulia. Las investigaciones periodísticas ya confirmaron que no hay ninguna relación. El incendio fue un accidente industrial, no el resultado de una operación militar. Y cerramos con esta reflexión. Este evento en Venezuela no es solo una noticia regional, es un ejemplo de una nueva era en los conflictos. Nos deja con una pregunta fundamental sobre el futuro. En un mundo donde un ataque puede ejecutarse a miles de kilómetros de distancia y cruzar cualquier frontera, ¿cómo se redefine el concepto de soberanía nacional? Todo comenzó con unas declaraciones que la verdad parecían crípticas. Casi un comentario al pasar. Sí, muy ambiguas al principio. Del presidente Donald Trump. Mencionó ante la prensa una gran explosión en un muelle venezolano. Y añadió un detalle clave. Un lugar, según sus palabras, directamente vinculado al narcotráfico. Exacto. Y lo que pudo haber sido, no sé, descartado como otra bravuconada, resultó ser la punta de un iceberg. De un iceberg que esconde una operación secreta con implicaciones enormes. Enorme, sí. Porque lo que tenemos aquí, y esto según se desprende de los informes de The New York Times, de CNN y otras agencias, no es solo una noticia. No. Es una pieza en un tablero geopolítico muy, muy complejo. Y el objetivo de nuestra conversación hoy es precisamente ese. Ir más allá del titular. Desentrañar los hechos, ¿no? Separar lo que se sabe de lo que se asume y sobre todo entender por qué esta acción podría cambiar las reglas del juego. En la ya tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela. Es que estamos hablando, y esto no es poco, de la primera operación militar estadounidense de este tipo confirmada dentro de territorio soberano venezolano. Y con toda razón lo llaman un punto de inflexión. Porque, a ver, una cosa son las sanciones económicas, que ya son una forma de presión. Pero a distancia. Claro. Y otra muy, muy distinta es un misil explotando en tu territorio. La escalada es brutal. Totalmente. Así que nuestra misión hoy es reconstruir este rompecabezas, con las piezas que nos dan las fuentes, y ver qué imagen emerge al final. Bueno, vamos a desglosar esto. Adelante. Empezamos por lo más básico. Por los hechos duros. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en esa costa? Bueno, los reportajes coinciden en lo siguiente. Fue un ataque ejecutado con drones. Drones. Operado por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, con apoyo de inteligencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Ok. ¿Y el objetivo? El objetivo. Una instalación descrita como un muelle remoto. Remoto, o sea, un embarcadero aislado, lejos de los grandes puertos comerciales o, no sé, bases navales conocidas. Justo. Y la elección de ese objetivo es fundamental para entender toda la narrativa de Washington. A ver, ¿por qué? Porque, según las fuentes de inteligencia estadounidense que citan los artículos, ese muelle no era un simple embarcadero. Ajá.
Era un punto logístico clave para la banda criminal Tren de Aragua. Uf, el Tren de Aragua. Para quienes no lo tengan en el radar, estamos hablando de una organización criminal transnacional. De las más expansivas y violentas que han surgido de Venezuela en la última década. Ya operan en varios países de la región. Entendido. ¿Y qué hacían supuestamente en ese muelle? Pues según la inteligencia lo usaban para almacenar narcóticos y preparar su envío en lanchas rápidas hacia todo el Caribe. O sea, no atacan un cuartel, no atacan una refinería de petróleo. No, Atacan una pieza supuestamente de una operación criminal. ¿Y cuál fue el resultado? Trump habló de una gran explosión que lo destruyó todo. Pero sobre el resultado hay un detalle que todas las fuentes subrayan y que a mí, la verdad, me parece casi demasiado perfecto. ¿A qué te refieres? A que en el momento del impacto dicen no había nadie en el lugar. 0 víctimas mortales. En una gran explosión que destruye un muelle que supuestamente opera un cartel, ¿es de verdad creíble que no hubiera absolutamente nadie? ¿Las fuentes que tenemos exploran esa aparente conveniencia? Es una pregunta excelente y es de hecho el núcleo de la estrategia comunicacional. La insistencia en 0 bajas es completamente deliberada. Claro. Hay que ponerlo en contraste. En los últimos años, otras operaciones estadounidenses contra supuestas narcolanchas, ¿Y en aguas internacionales? correcto, en el Caribe y el Pacífico, han dejado un saldo de al menos 107 muertos. Eran enfrentamientos directos. Esto es distinto. Esto es distinto. Fue un golpe quirúrgico, aséptico contra la infraestructura. Y aquí el uso de drones no es para nada casual. Es la herramienta perfecta. Es la herramienta perfecta para lo que los analistas llaman una operación de negación plausible. No hay botas estadounidenses en el terreno, no hay pilotos en riesgo de ser capturados. Y te permite ejecutar una acción militar con una huella política mínima. Exacto. Lo cual es crucial cuando actúas dentro de las fronteras de otro país sin una declaración de guerra formal. Claro. Es un ataque que intenta ser invisible en términos humanos y políticos, aunque el estruendo de la explosión se escuche en todo el continente. Ok, ya tenemos la foto de la operación. Un ataque con drones, preciso y sin víctimas. Pero la pregunta que flota en el aire es el por qué. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Sí, ¿qué cambió para que la CIA decidiera cruzar una línea que no se había cruzado antes en Venezuela? Ahí es donde la historia se pone realmente compleja. Aquí está la jugada maestra, legalmente hablando. Desde la perspectiva de Washington, el ataque no fue un hecho aislado. Ah, hay un antes. Hay un antes. Unas semanas antes, el 17 de diciembre de 2025, la administración Trump activa una designación que lo cambia todo. Califica oficialmente al gobierno venezolano como una organización terrorista extranjera. ¡Wow! Eso es mucho más que un titular de prensa. Es un interruptor legal. Apaga las reglas habituales de la diplomacia y enciende el manual de operaciones encubiertas y de contraterrorismo. Un momento, déjame procesar esto. Entonces, el ataque en sí es solo la consecuencia. La punta del iceberg. Lo que de verdad cambió el juego fue una decisión administrativa, tomada en una oficina en Washington. ¿Así es? Al etiquetar a un gobierno soberano como terrorista, básicamente se otorgan a sí mismos la autoridad para actuar militarmente dentro de sus fronteras. Argumentando que están atacando a una entidad terrorista y no a una nación. Exactamente. Esa designación es la llave que abre la puerta. Les permite justificar ataques contra cualquier infraestructura en suelo venezolano que, según su inteligencia, esté vinculada al financiamiento de lo que ellos llaman narcoterrorismo. Y trata de personas. Y trata de personas. El muelle, presuntamente usado por el Tren de Aragua, encaja como un guante en esa justificación. Claro. Les permite decir, no estamos atacando a Venezuela. Estamos atacando una red criminal que opera bajo el amparo de un régimen que hemos designado como terrorista. Es, digamos, un bypass a las normas del derecho internacional sobre la soberanía. Y la reacción de Venezuela, me imagino, no se hizo esperar. ¿Cómo respondieron a esta narrativa? Con la máxima contundencia diplomática posible. Llevaron el caso inmediatamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y qué argumentaron? No hablaron de un simple ataque. Lo calificaron de crimen de agresión y actos de piratería. Palabras mayores. Sí. La argumentación de Caracas es que todo esto es una farsa, una excusa, que la lucha contra el narcotráfico es un pretexto para lo que ellos consideran el objetivo final.
¿Qué sería? Derrocar al gobierno de Nicolás Maduro para tomar el control de las reservas de petróleo de Venezuela, que siguen siendo las más grandes del planeta. Entonces tenemos dos relatos completamente reconciliables. Por un lado, Washington dice estar combatiendo al llamado Cartel de los Soles, Que es el término que usan para describir a supuestas redes de corrupción y narcotráfico en las altas esferas del poder. y por el otro, Caracas denuncia un plan imperialista para apropiarse de sus recursos, Y en medio de esa guerra de narrativas, el ataque con drones. y es una guerra que se libra en todos los frentes, no solo en el militar. La información es un arma más. Precisamente. Y aquí es donde la historia se vuelve turbia, porque tan importante como lo que sabemos es lo que las fuentes admiten que no se sabe. Hay muchas piezas clave que faltan en este rompecabezas. Para empezar, algo tan básico como la ubicación. ¿Dónde está exactamente este muelle remoto? Nadie lo sabe. Ningún reporte, ni del New York Times, ni de Reuters, ni de CNN, ha podido identificar el puerto. Ni el estado, ni el municipio. Nada. Y esa opacidad es un factor determinante. En la era de la vigilancia satelital constante, donde podemos ver una matrícula desde el espacio, Es muy significativo. es muy significativo que no se haya filtrado ni una sola imagen geolocalizada que permita una verificación independiente de este evento. Sin esa prueba, todo el relato descansa. En la palabra de funcionarios de inteligencia anónimos. Y hay más. La conexión operativa del muelle con el Tren de Aragua es, hasta ahora, una afirmación de la inteligencia estadounidense. O sea, lo que dice la CIA. Pero más allá de eso, nadie más ha podido confirmarlo. Es la palabra de ellos contra el silencio. Es como un fiscal en un juicio que te dice que tiene el arma homicida, con huellas y todo, pero se niega a mostrarla al jurado. Y te dice, confía en mí, la tengo. Exacto. Puede que sea verdad, pero es imposible saberlo con certeza. Es una analogía perfecta. Y en ese vacío de información verificable, pues, florecen las especulaciones y las teorías alternativas, como era de esperar. Claro, y una de ellas tuvo bastante eco en redes sociales. Hubo gente que empezó a conectar este supuesto ataque con un incendio, Sí, lo vi. que ocurrió por las mismas fechas en una planta de productos químicos, la empresa Primasol, en el estado Zulia. ¿Qué hay de cierto en eso? Es muy importante aclarar ese punto porque ilustra perfectamente cómo funciona la desinformación. A ver, La conexión se basó puramente en una coincidencia temporal, pero los reportes de inteligencia que citan los medios serios son muy específicos. Describan un objetivo costero, un muelle para lanchas, no una planta industrial. no una planta industrial ubicada cerca del lago de Maracaibo. De hecho, la propia empresa Primasol emitió un comunicado informando que el incidente fue un siniestro industrial, sin ninguna evidencia de un ataque externo. Ok. Así que por ahora, esa narrativa que conecta ambos hechos no tiene sustento en los datos que manejamos. Entonces es un caso clásico de cómo la desinformación se alimenta del vacío, ¿no? Totalmente. Cuando la versión oficial es opaca y no ofrece detalles verificables, como una ubicación, la gente empieza a comentar los puntos por su cuenta. Y una simple coincidencia de fechas se puede convertir en una teoría de conspiración con vida propia. Exacto, se convierte en un campo de batalla informativo. Y demuestra que el impacto de una operación así no es solo físico, en la destrucción de un muelle, sino también psicológico y mediático. En la percepción pública. Claro, en esta nueva forma de conflicto, la narrativa se vuelve tan importante como el misil. Bien, hagamos una pequeña pausa para recapitular antes de la reflexión final. De acuerdo. Lo que los informes confirman es un ataque con drones ejecutado por la CIA dentro de las fronteras de Venezuela. Un hecho sin precedentes. Que eleva la tensión a un nivel completamente nuevo. El objetivo declarado fue una instalación logística supuestamente ligada a una megabanda criminal. Y un dato clave en el que insiste la narrativa estadounidense es que no hubo víctimas mortales. Sin embargo, la niebla de guerra informativa es densa. No hay ubicación exacta, no hay imágenes, no hay verificación independiente. Y es esa combinación de acción militar directa y ambigüedad deliberada lo que es tan fascinante y a la vez tan preocupante. Este incidente introduce un escenario que algunas fuentes llaman de combate cinético en la zona gris. Combate cinético. ¿Qué significa eso? El término cinético se refiere a la fuerza física, a la explosión, pero ocurre en un contexto que no es una guerra declarada.
Las fronteras soberanas se vuelven permeables a la tecnología de drones, que puede golpear y desaparecer sin dejar rastro más allá de la destrucción causada. Hay una analogía que usaba una de las fuentes que me pareció muy potente para entender el cambio que esto supone. Sí, la recuerdo. Es la idea de que esto es como si tu vecino decidiera derribar una pared de tu casa con una excavadora. Porque sospecha que allí se esconden delincuentes. Exacto. Y aunque el vecino insista en que lo hace por la seguridad del vecindario y que tuvo mucho cuidado de no lastimar a nadie de tu familia, El hecho es que ha violado tu propiedad. y ha destruido una parte de tu estructura. La dinámica de poder y la noción de quién tiene el control real sobre tu propio espacio cambian para siempre. Ya no es una discusión en la puerta. No, es una acción física dentro de tu hogar. Una imagen muy poderosa, sin duda. Y nos deja con una pregunta final, algo para que la gente siga reflexionando. Adelante. Las fuentes destacan una y otra vez que el ataque fue quirúrgico, que se evitó la pérdida de vidas humanas, al menos en esta ocasión. Esto plantea una cuestión fundamental para el futuro de los conflictos. Si la tecnología permite ejecutar operaciones militares dentro de un país soberano sin causar víctimas inmediatas y visibles, ¿cambia esto fundamentalmente nuestra definición de lo que es un acto de guerra? O, por el contrario, simplemente lo hace más fácil de justificar y, por lo tanto, mucho más probable de que se repita en el futuro. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.